Doctora Sandra, yo quisiera en esta oportunidad hacer un balance de lo que a todas luces muestra una visión y una política de gobierno frente al sector de la vivienda. En estos casi 3 años de gobierno hemos materializado lo que tuve la oportunidad de compartirle a usted y a todos sus afiliados en el último debate como candidato presidencial. Estamos rumbo a la habilitación de esas 16.000 hectáreas para la construcción de vivienda en nuestro país. Ha sido un proceso complejo, ha sido un proceso exigente, pero vamos a cumplir esa meta que nos trazamos con el ministro Malagón. Segundo, nosotros ya hemos registrado en nuestro gobierno las mayores ventas históricas de vivienda en nuestro país, corroborado por lo que ayer pudimos conocer con otro medio especializado del sector, que el mes de marzo fue el mes de más ventas de vivienda en la historia de Colombia, pero sobre todo vamos a cerrar el primer trimestre del año 2021 como el mejor trimestre en la venta de vivienda en nuestro país. Y eso reafirma que las herramientas que se han empleado son las adecuadas, porque sigue siendo el factor dominante en esas ventas la vivienda de interés social. Y una de las cosas que valida ese resultado es que en nuestro gobierno no solamente hemos dispuesto de herramientas como el subsidio concurrente, sino que también hemos habilitado políticas de garantías en momentos de suma necesidad, como ha sido la situación de la pandemia, para que ni siquiera la pandemia le arrebate a los colombianos el anhelo y el sueño de ser propietarios. Y la demostración más clara de la resiliencia y el empleo de las herramientas adecuadas es que en el año 2020, año de la pandemia, año donde empezó la pandemia, logramos anualmente las mejores ventas registradas de vivienda. A esto hay que agregarle también que hemos dispuesto de otras herramientas importantes, herramientas que tienen que ver con el mejoramiento también de viviendas en nuestro país. Ya hemos superado cifras récord en términos de mejoramientos de entorno, mejoramientos de vivienda directamente y titulación, acercándonos a la meta que nos definimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y me motiva profundamente, además, que hayamos logrado, en un momento de tanta necesidad, habilitar también las herramientas como el FRECH No Bis, para que justamente la clase media colombiana pueda acceder a la adquisición de la vivienda, pero además gozar de una herramienta oportuna de garantías a través del Fondo Nacional de Garantías. Si a eso le sumamos la política de llegar a todo el territorio y las herramientas de carácter normativa, incluyendo una nueva ley de vivienda y la habilitación de herramientas financieras, como permitir libertad en los plazos de amortización, nos damos cuenta que realmente se ha incubado una revolución que es política de Estado y que debe mantenerse para los próximos años. Y me motiva también profundamente decir lo siguiente: queremos que este desarrollo habitacional de nuestro país también esté acompañado de una buena planeación urbana, tarea que le compete al Ministerio y que armoniza las medidas que en la misma Ley de Vivienda hay con relación a los planes de ordenamiento territorial y a los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, sumado también a los programas de agua y saneamiento que están hoy en inversión y que representan la mayor inversión histórica en ese subsector del Ministerio e importante sector de nuestra economía. Todo esto para decirle, doctora Sandra, que nuestro compromiso con el sector es claro,
es incontrovertible. Entre otras cosas, bueno recordar que aún en los momentos más difíciles de la pandemia, uno de los primeros sectores en entrar en operación con protocolos de bioseguridad fue este sector y de la mano con el sector privado. Y eso me lleva a decir que si este sector es la demostración de la resiliencia, este sector también tiene un papel muy importante que jugar, porque las iniciaciones de proyectos serán ir más allá de las ventas récord y llegar a las iniciaciones récord, cuyo impacto en el Producto Interno Bruto es más que reconocido, y más aún cuando esperamos crecer por encima del 5% en el año 2021. Con eso, doctora Sandra, yo le puedo resumir el mensaje basado en resultados, y aprovecho para felicitar a estos 3 millennials que están aquí, al ministro Malagón, que ha sido un ministro jugado por este sector, joven, talentoso, trabajador, conocedor, al viceministro de Vivienda Carlos Ruiz, quien ha sido también un motor detrás de esta estrategia y esta agenda, no solamente con un gran conocimiento y un gran dinamismo, sino también con un amor profundo por estar presente en la Colombia profunda día a día. Y también al viceministro de Agua, al doctor Acero, José Luis Acero, porque con él hemos también desarrollado una estrategia donde proyectos que hacen parte del desarrollo regional, y doy solamente un ejemplo, el de su tierra, el del acueducto que va a cubrir a 3 importantes municipios, que va a cubrir a Villa del Rosario, a Los Patios y a Cúcuta, es la demostración que los programas de vivienda deben ir casi siempre de la mano con los programas de cobertura en materia de agua. Con esto, yo puedo también hacer una reflexión hoy, apreciados amigos y doctora Sandra. Esto que nos llena de júbilo en el sector ocurre en medio del año más doloroso para el mundo y quizás la crisis más profunda para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Esta vez ha sido un enemigo invisible, el que le ha arrebatado la vida a más de 63,000 colombianos y que se aproxima velozmente a la cruel cifra de cerca de 3 millones de personas perecidas en el mundo, y que nos motiva a entender que el mundo está lejos de cantar victoria, porque nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y por lo tanto hay que seguir avanzando en la vacunación masiva, en la reactivación segura, pero nos toca también adaptarnos a una enfermedad que tiene picos constantes, que ya a nosotros nos ha golpeado con 2 picos y queremos en este momento prevenir dolor frente a un 3er pico, pero ya vemos que en países como los Estados Unidos se habla de un 4º pico, y eso nos permite entender que hasta que el mundo no esté totalmente vacunado, vamos a seguir viendo picos de esta enfermedad. Y la mejor manera de sortearla es con una capacidad de adaptación que concilie la protección de la salud y la vida con la protección de la actividad económica y social. Así lo hemos entendido desde el primer día. Pero ha sido justamente ante esta adversidad tan grande, jamás vista por gobierno alguno, que nosotros hemos respondido con todas las herramientas a disposición. Nosotros cerramos el año 2019 con una economía creciendo por encima del promedio mundial y regional, con un recaudo creciendo un 10%, con un superávit fiscal primario por primera vez en 8 años y el menor déficit fiscal en casi 7 años. Cerramos con unas grandes perspectivas de inversión y empezamos el año 2020 con crecimientos superiores al 4% en enero y febrero del año anterior. Pero cuando se vino esta tragedia para el mundo, que no solamente nos ha arrebatado vidas, sino que nos ha traído la mayor desaceleración o retroceso en el crecimiento en la economía regional en muchos años, Colombia estuvo allí para actuar
y actuar con las herramientas que nos permitieron duplicar las UCIs, con las herramientas que nos permitieron aumentar la capacidad de hacer pruebas por casi 100.000 de ser necesario, pero ante todo, tener el más importante programa social que se haya conocido en la historia de Colombia. Marcado por tener un programa como el PAEF, a través del cual por primera vez un gobierno subsidia 40 o 50% del salario mínimo legal mensual para los trabajadores de empleadores que vieron afectados sus ingresos 20% o más con ocasión a la pandemia. También pusimos en marcha el ingreso solidario, que ha llegado a más de 3 millones de hogares y que fue constituido en semanas para proveer transferencias no condicionadas, evitando retrocesos mayores en materia de pobreza. Y fuera de eso pusimos en marcha la devolución del IVA, que llega ya a cerca de 2 millones de hogares, además del Fondo de Solidaridad Educativa, que nos ha permitido llegar con educación universitaria gratuita a cerca de 700.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Programas de esta naturaleza, a los cuales se agrega también las garantías del 80 y 90% para acceder a liquidez, y que ha permitido llegar a casi con 21 billones de pesos a financiar nichos empresariales en Colombia, nos validan que no hemos escatimado ninguna herramienta. Y además pusimos en marcha el Compromiso por Colombia, donde buscamos con más de 140 billones de pesos de corto, mediano y largo plazo generar más de 2 millones de empleos y detonar una actividad económica que nos permita recuperar puestos de trabajo rápidamente. Esta estrategia es una estrategia de país, para el país y por el país. Pero tenemos que darnos cuenta que hoy, ante la evidencia en el mundo de que esta enfermedad no ha terminado y que necesitamos seguir protegiendo a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas y financiar esa inversión pública que se requiere para dinamizar las economías, necesitamos abordar como sociedad una transformación social sostenible. Y no cometamos el error de pensar que esto es solo Colombia, porque este es un deber del mundo entero. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está en este momento adelantando el mismo proceso. Proteger a los más vulnerables, estabilizar las finanzas y detonar inversión pública que reactive aceleradamente la economía. Y sí hemos visto que en otros momentos de nuestra historia se han hecho procesos de ajuste fiscal con todo tipo de banderas, inclusive en momentos de muchísimas afugias, pero en años anteriores inclusive para financiar reincorporación, desarme y reinserción de grupos armados. Hoy más que nunca la bandera, el mensaje, la razón es la solidaridad. Porque no se nos puede olvidar que fueron los más vulnerables de nuestra sociedad quienes estuvieron dispuestos a entrar en aislamientos, sacrificándolo todo por la salud de todos. Y hoy necesitamos como sociedad mantener las herramientas para protegerlos, también seguir acompañando a nuestra clase media, pero estabilizando las finanzas de la nación. Y nosotros necesitamos que el ingreso solidario se extienda, que la devolución del IVA alcance a más familias. Necesitamos que el Fondo de Solidaridad Educativa permita construir esa matrícula gratuita para los estratos 1, 2 y 3 y no exponer a los jóvenes a la deserción de su educación superior, incentivar la contratación de los jóvenes y desde luego
que el ingreso solidario siga amortiguando muchos de estos embates que trae la pandemia. Y hacerlo con la responsabilidad, donde la cobertura de nuestras finanzas públicas nos permita seguir siendo respetados por el mundo como un país que ha tenido una política macroeconómica seria, que no se ha dejado doblegar por los cantos de sirena de la demagogia y el populismo, y que nunca ha optado por el camino fácil, sino por el camino de la responsabilidad. Muchas veces en estas circunstancias aparecen voces que dicen: presidente, no lo haga usted, déjele ese problema al siguiente. Y yo quiero dejar claro que jamás he actuado con ese criterio en mi vida y jamás lo haré, mucho más cuando lo que hoy necesitamos es la responsabilidad por el bien de nuestro país. Porque actuar bien y actuar pronto y actuar hoy es lo que nos va a permitir a nosotros salir adelante y no incubar un problema que se encuentre en el año 2022 y 2023 con lo que ya ha denunciado el secretario general de Naciones Unidas como una inminente crisis global de la deuda. Ayer reportaba el Fondo Monetario Internacional que en promedio los niveles de endeudamiento globales pueden llegar a estar por encima del 90% del PIB. Y por lo tanto habrá una competencia feroz por acceder a financiamiento por parte de los mercados emergentes en los próximos años. Razón de más para que Colombia siga garantizando el acceso a ese financiamiento sobre la base de la credibilidad de sus políticas públicas y de la coherencia y la congruencia de actuar por el interés general y no al vaivén de los ciclos políticos. Obrar de esta manera es proteger el sentido empresarial, el dinamismo empresarial, el sector privado, pero sobre todo proteger a los empleos y a los más vulnerables de nuestra sociedad. Y esta es una invitación a la solidaridad, que no veamos esta discusión con prismas unidimensionales y microsectoriales, que lo veamos con un criterio de país, pero entendiendo la importancia que tienen sectores también como este en el desarrollo de empleo y en el desarrollo de bienestar y en la inversión. Así ha sido siempre nuestro criterio y así será hasta el 7 de agosto del año 2022. Actuar no en búsqueda de popularidad, sino actuar con sentido de responsabilidad por todo el país, empezando por quienes más lo necesitan. Porque de nada sirve recuperar crecimiento si ese crecimiento no está soportado en seguir cerrando las brechas sociales. Por eso, doctora Sandra, aprovechando estas importantes cifras que tiene el sector, yo quiero reiterarle al sector que lo seguimos acompañando como uno de los dinamizadores del empleo, de la inversión, como un sector que canaliza ahorro de la sociedad para convertirse en propietario. Y yo puedo decirle con toda claridad que una de las formas en las que hemos acompañado con contundencia a la clase media y también a los más vulnerables es que es en este gobierno donde se han entregado más subsidios para la vivienda en un periodo que todavía no llega a 3 años. Es más, lo que se ha entregado en subsidios de vivienda en este corto periodo ya representa más de lo que se asignó en subsidios en los 4 años anteriores. Y esa es la demostración más clara de cómo vemos la importancia del sector. Y todas las herramientas que estén encaminadas a propiciar que la clase media adquiera vivienda, que los más vulnerables adquieran vivienda, porque a veces se nos olvida, y muy bueno es recordarlo, que antes de las decisiones adoptadas por nosotros, la gran mayoría de subsidios estaban con personas que tenían más de 4 salarios mínimos.
en la entrega de subsidios que hemos visto en este gobierno, más del 56% ha estado en personas que están entre 1 y 2 salarios mínimos. Una demostración más de que se construye equidad con oportunidad y con responsabilidad. Así que, doctora Sandra, para usted, para todos los afiliados a Camacol, la invitación a que sigamos construyendo, que así como el año pasado fue un año récord en ventas, queremos que este año sea aún mejor, pero que sea también el año de las grandes iniciaciones. Vemos además el gran ímpetu de nuevas generaciones en adquirir vivienda, que lo que necesitaban eran condiciones desde el punto de vista de pago, con su propio flujo de caja, para tomar esa decisión y dejar cuotas a plazo fijo que fueran sostenibles y atractivas. Si con esas herramientas estamos haciendo esos cambios, con la nueva ley de vivienda tendremos que ser aún más dinámicos. Así que mi felicitación a todos los afiliados por el compromiso que han tenido con nuestro país en estos momentos tan difíciles. Y mi invitación genuina, mi invitación de corazón, a que nos acompañen a materializar la transformación social sostenible, también reconociendo que la nación hará un esfuerzo como nunca en materia de austeridad proyectada en el corto, mediano y largo plazo, que entraña un congelamiento de gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios, mínimo por 5 años, y esperamos discutir con el Congreso si lo podemos llevar a un periodo aún más extenso. De manera que todos contribuyamos a este ejercicio de avanzar a la reactivación segura y que con el apoyo de todos podamos también avanzar hacia la vacunación masiva y que la transformación social sostenible sea para que el crecimiento traiga la equidad, la igualdad y la oportunidad. Muchísimas gracias.